Gracias, señor presidente. El 31 de marzo, a las 9 de la noche, prendí la radio y la vida me volvió a enseñar que la mayoría de los sueños y los deseos no se cumplen nunca o casi nunca. Hace casi 10 meses aquí en este recinto exterioricé un deseo ferviente de que Raúl Alfonsín no se moriera nunca. No hay nada más real y más concreto que la muerte, pero por suerte, a su vez, no hay muerte, por más invencible que sea, que borre las huellas que ha dejado toda la vida. El hombre de los sueños, el hombre que convocó a todo un país a soñar, a creer, a luchar, nos ha abandonado, pero ha dejado el inmensurable testamento de los grandes de la historia. Se murió Alfonsín y muchos de nosotros hemos quedado un poquitito huérfanos. Se fue de la misma forma que vivió, luchando, porque creo que ese fue uno de los principales sinónimos de su vida, la lucha y también la pasión. Alfonsín luchó con pasión por su partido, luchó con pasión por su país, luchó con pasión por la hermandad de los pueblos americanos y también luchó contra su propia muerte. Perdió, como tantas otras veces perdió Raúl, esta vez la última batalla. Pero creo que la pérdida fue inmensamente colectiva. Hemos visto en estos días que todo un país lo lloró, porque se murió Alfonsín y con él se murió un pedacito de algunos de nosotros. Todas las parcelas divididas tienen algo tuyo, dice un poema de Benedetti, y podemos parafrasearlo, los radicales, que en estos días nos cuesta a veces levantar la mirada, nos cuesta entender que ya nada va a ser lo que era. Digo, podemos parafrasear esa parte del poema de Benedetti y decir que todas las parcelas de la vida de la Unión Cívica Radical tienen algo de Raúl Alfonsín, o a la inversa, que todas las parcelas de la vida de Alfonsín tienen algo de la Unión Cívica Radical. Quiero decir con esto que hablar de Raúl Alfonsín es hablar de la fe y de los principios de la ley. Hablar de Alfonsín es hablar de la convicción y el patriotismo de Irigoyen. Hablar de Raúl Alfonsín también es hablar de la renovación y de la lucha de Levenson, porque Raúl también fue un luchador contra lo instituido. Y hablar de Alfonsín también es hablar de la honestidad y la coherencia de don Arturo Illia, y hablar de Alfonsín también es hablar de la hombría de Emilio Balbini. Digo, creo que él los resume. A veces a los radicales nos cuesta cuando algún desprevenido nos pregunta, bueno, ¿qué significa ser radical? ¿Cuál es el sentido de ser radical? ¿Cuál es la esencia de ser radical? Creo que Alfonsín es la síntesis más acabada de lo que es ser radical. Por eso cuando algunos decíamos soy alfonsinista y además soy radical, creo que es una distinción aparente. Creo que hablar de radicalismo y hablar de Alfonsín es hablar de lo mismo. Pero bien lo decía Cafiero cuando en el cementerio de Recoleta lo despedía, decía que Alfonsín no nos pertenece a los radicales, que es un patrimonio de la historia. Creo que coincidimos con esto. Es más, si tuviésemos que hacer el ejercicio mental de resumir la historia argentina en algunos pocos 6, 7 nombres, podemos tener diferencias, podemos quitar o agregar algunos, pero no podríamos dejar de lado a San Martín, a Alberdi, a Rivadavia, a Sarmiento, a Perón y a Alfonsín. A mí no me cabe duda que este siglo XX se puede resumir en dos personajes, en Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. Creo que Raúl está sentado ahí en esa primerísima fila de los personajes de la historia argentina. La historia misma creo que lo puso ahí porque ha sido un luchador de toda una vida. Y eso me parece que es lo que lo ennoblece a Alfonsín. Como bien dice una frase, hay algunos hombres que luchan algunos días y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores,
hay otros que luchan varios años y son muy buenos, pero hay algunos que luchan toda una vida y esos son los imprescindibles. Por eso creo que Raúl es un imprescindible. Esa lucha de toda una vida la podemos resumir, seguramente podemos nombrar y se nos van a escapar, y a mí sobre todo, que soy joven, seguramente se me escaparán hechos que ejemplifiquen esa lucha de toda una vida. Yo tuve el honor y la satisfacción de poder decirlo cuando él estaba vivo aquí en este recinto hace casi 10 meses, cuando este cuerpo adhería a los homenajes que la provincia estaba por hacer, y decía que su lucha es la lucha por los derechos humanos. Cuando creó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el 75, cuando presentó habeas corpus, trabajando gratuitamente como abogado en la dictadura en favor de los detenidos desaparecidos, en momentos en los que había que tener testículos para hacer lo que él hacía. Y por supuesto en la decisión que significó, creo yo, uno de los sucesos más importantes en materia de derechos humanos en la historia del mundo, como fue el juicio de las juntas. Él dijo no va a haber amnistía, dijo no va a haber impunidad, y cumplió. Creo que también su lucha fue la lucha por la justicia social, la lucha progresista, la lucha por la democracia social, que también se puede ejemplificar en algunos actos de gobierno. Creó el Plan Alimentario Nacional, el Programa Nacional de Alfabetización, que tuvo un premio de la UNESCO. Reorganizó las universidades, teniendo en cuenta los principios de la reforma universitaria de 1918. Tomó decisiones verdaderamente progresistas, poniéndose incluso enfrente de la Iglesia, con la ley de divorcio, con la patria potestad compartida. Y tuvo sueños o deseos que lamentablemente no pudo cumplir, ya sabemos bien por qué, y que hubiesen significado hitos en la historia argentina, como fueron, por ejemplo, el traslado de la capital al sur argentino o la reforma sindical. Digo que también creo que su lucha fue la lucha, como decía al principio, por la hermandad de los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, con el acuerdo de paz y amistad con Chile, con los tratados con Brasil, que fueron el prólogo, la antesala de lo que después fuese el Mercosur, entre otras tantas decisiones. Y por supuesto su principal lucha fue, como decía Gastón, la lucha por la democracia. En estos días hemos escuchado que muchos han dicho es el padre de la democracia, y como todo padre creo que la vio crecer, la guió, la cuidó y la protegió incluso con su propia vida, con esta decisión del juicio de las juntas. La cuidó poniendo en juego su vida en Campo de Mayo en los Pactos del 87, la cuidó incluso yéndose antes del gobierno, prefiriendo una derrota personal por el bien del país, y también la cuidó, por sobre todas las cosas, cuidó la República cuando logró una modificación consensuada y equilibrada de la Constitución Nacional a partir de aquel pacto de Lima. ¿Qué más se puede decir de Alfonsín que no se haya dicho? Que fue el padre de la democracia, que fue un luchador por los derechos humanos, por la libertad, por la igualdad, que cuidó las instituciones. ¿Qué más podemos decir? Que no quede chico, que fue un hombre honesto, que además fue un hombre inteligente, fue un hombre hábil, lúcido, que además fue un hombre con mucha valentía. ¿Qué más podemos decir? Que no quede chico, que no se haya dicho. De ese hombre que nos emocionó, nos emociona y nos va a seguir emocionando cada vez que prendamos el televisor y recordemos imágenes de sus grandes mensajes que emocionaron a miles de argentinos, entre ellos a los padres de Gastón, cuando lo escuchábamos decir que llegaba a la presidencia de la Nación para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general, para garantizar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. O en aquel cabildo del 83, cuando nos decía convencido, persuadido, como le gustaba decir a él, ante una multitud que el pueblo unido, sin distinciones políticas, jamás será vencido. O cuando nos decía convencidos y nos convenció a todos,